Hola, vamos a iniciar entonces esta clase que trata sobre la revisión bibliográfica. Vamos a ir mirando como algunos elementos, voy a partir haciendo una pequeña introducción, luego vamos a ver algunos elementos centrales para poder hacer una búsqueda y posteriormente les voy a dar un ejemplo de una búsqueda, ¿ya? Entonces, como a modo de introducción, hay que entender que la búsqueda bibliográfica tendría como dos finalidades. Una es el fin clínico, ¿cierto? En el contexto de la salud, en el que nosotros cuando nos llega un paciente, por ejemplo, a mí desde el área de la psicología, a ustedes del ámbito de la medicina o la nutrición, va a llegar un paciente con ciertas características y tú a lo mejor vas a necesitar buscar evidencia adecuada para poder orientar mejor, por ejemplo, un tratamiento, algún examen, etcétera, ¿ya? Ese sería un fin clínico y esto va de la mano de toda una línea, ¿cierto?, de un paradigma dentro de la medicina que se llama medicina basada en la evidencia o salud basada en la evidencia. También existe nutrición, psicología, etcétera, lo que quieras, basado en la evidencia científica. Entonces, es un fin en el que nosotros vamos a poner a disposición, ¿cierto?, de nuestros pacientes la mejor evidencia clínica que tengamos para ofrecerles el mejor tratamiento. Pero también tiene un fin dentro de la investigación, en el entendido de que nosotros cada vez que realizamos una investigación vamos a tener una etapa en la que vamos a tener que revisar qué existe el estado del arte sobre el tema de investigación que nosotros queremos realizar, ¿ya? Y en ese fin de investigación es que nosotros vamos a tener una utilidad al menos en tres momentos. Primero, para plantear el problema, es decir, defender por qué el propósito, lo que yo estoy proponiendo investigar, es interesante, es adecuado y es algo que debiera hacerse. Normalmente un planteamiento de problema inicia dando cuenta del problema, por ejemplo, la obesidad, una pandemia, tantas tasas en la población, etcétera, el coronavirus, lo que tú quieras, ¿ya? Después el marco teórico, conceptual o referencial, donde yo voy a necesitar revisar la bibliografía para poder enfocar lo que voy a estudiar. ¿Se acuerdan cómo veíamos en el rombo del objeto de estudio? En que yo tengo que tener un concepto o una teoría que me permita a mí después diseñar mis instrumentos y después hacer análisis de datos, etc. ¿Ya? Entonces, para poder redactar este marco teórico conceptual también vas a necesitar ir a la bibliografía. Y finalmente va a ser muy útil en la etapa de la discusión. Mucha gente termina sus tesis, ¿cierto?, sus trabajos de investigación señalando no sé qué escribir aquí. Bueno, si no sabes qué escribir acá es porque tu revisión bibliográfica o tu marco referencial quedó débil, ¿ya? Una discusión debe considerar un marco referencial, porque ¿de qué se trata? Que mis resultados yo los voy a discutir en torno a la evidencia. Entonces, la primera etapa sería plantear una pregunta de investigación. Conforme vayamos avanzando en el curso se van a dar cuenta que existen diferentes tipos de preguntas. Estas preguntas pueden ser clasificadas según lo que esperan, ¿cierto? Y además vamos a tener diseños apropiados para cada tipo de pregunta, ¿ya? Que es como qué tipo de diseño es el que nos va a permitir llegar al mejor nivel de evidencia, ¿ya? Entonces acá yo tengo dos ejemplos muy sencillos. El primero dice... adultos medios que realizan actividad física tienen un riesgo menor de padecer depresión. Otro ejemplo, la dieta DASH es más efectiva que la dieta cetogénica como tratamiento para el síndrome metabólico. En el fondo, la estructura y la redacción de la pregunta, una cosa muy relevante es estos aspectos que están en negrita, ¿cierto? Porque se van a dar cuenta de que son muy útiles como las palabras claves para después hacer la búsqueda, ¿ya? Desde la salud basada en la evidencia, más bien algo que viene desde la medicina, según tengo entendido, tenemos un acrónimo, que es esto que está acá abajo, P, E o I, lo mismo que está acá, ¿cierto? C, I, O. Entonces, la P se refiere a los pacientes o la población en la que quieres buscar la evidencia. I o E se refiere a una intervención, cuando dentro de tú le quieres dar un tratamiento a alguien, por ejemplo, le quiero dar un medicamento nuevo o poner un programa de actividad física, ¿cierto? Versus la exposición, que es algo a lo que la persona está naturalmente expuesta. Yo no le digo que haga nada, ¿ya? También tengo la comparación, que es con qué grupo voy a comparar a esta población inicial, y el outcome o el resultado, que es qué es lo que yo voy a mirar. Obviamente acá es muy importante la operacionalización de la variable, es decir, cómo voy a medir yo, en este caso, la depresión. Entonces, usando el primer ejemplo, adultos medios que realizan actividad física tienen un riesgo menor de padecer depresión. Yo tendría pacientes, adultos medios, paciente o población. La exposición que yo estoy buscando es actividad física, es decir, personas que naturalmente realizan actividad física.
Comparación, personas que no realizan actividad física. Entonces quiero comparar qué pasa con la prevalencia de depresión entre personas que realizan actividad física y personas que no, ¿ya? Entonces siempre uno hace esta forma como de desmenuzar la pregunta en estos componentes para poder tener las palabras claves. Bueno, y como les comentaba, también estas preguntas pueden ser clasificadas. Conforme avance el curso se van a tener más expertise en esta etapa, pero las preguntas en términos amplios, hay muchas más formas de clasificar, pero en términos amplios podríamos decir que refieren, por ejemplo, a tratamiento. Cada vez que nos preguntemos si algo nos sirve para tratar alguna patología, condición, vamos a hablar de tratamiento. Ejemplo, ¿será que el tratamiento con paracetamol permite disminuir los síntomas del COVID-19? De diagnóstico. Cada vez que nos preguntemos por la capacidad que tienen diferentes herramientas para realizar un diagnóstico. Por ejemplo, ¿será que la técnica PCR permite detectar idealmente los casos positivos y descartar los casos negativos? Vamos a aprender lo que es la sensibilidad y la especificidad cuando se revisen estos estudios. Pronóstico. ¿Cómo es el curso natural, cierto, del COVID-19? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles son los síntomas más prevalentes? Esas serían preguntas de pronóstico. Quiero ver el curso natural de una patología. Etiología, cada vez que me pregunto si algo es un factor protector o un factor de riesgo. Por ejemplo, en este caso, la pregunta que yo propongo es si la actividad física es un factor protector. En este caso, ¿por qué? Porque estoy observando a gente que está naturalmente expuesta. No estoy interviniendo. En caso que yo quisiera recomendar actividad física, ¿cierto? Podría hacer una pregunta de tratamiento. Esta es una etapa inicial donde hay que tener más o menos una idea, porque tú después con la búsqueda bibliográfica puedes filtrar qué tipo de investigación como diseño te sirve. Todo lo que sea, por ejemplo, creencias, expectativas, etcétera, son investigaciones cualitativas. Entonces lo podemos sumar a las palabras claves para poder buscar de mejor manera. Luego, ¿cierto? Tenemos que poder identificar las fuentes en las que nosotros vamos a realizar nuestra búsqueda. En términos muy sencillos e iniciales podemos entender que hay dos fuentes de datos principales que tenemos acceso desde las diferentes bibliotecas. Uno es acceder directamente a las revistas científicas, como las que están nombradas acá adelante, ¿cierto? Que son algunas clásicas. Pero las revistas científicas son muchas, hay diferentes ediciones de diferentes años y sería una tarea titánica estar revisando una por una. A menos que tú quieras ver lo que pasa en una específicamente, la recomendación es que vayas a buscar en bases de datos. Una base de datos es un sistema donde va a tener indexados los diferentes artículos de estas revistas que tengan acceso, y desde las diferentes universidades se van suscribiendo a diferentes fuentes de este tipo de datos, ¿ya? Una de las más utilizadas dentro de la medicina sería PubMed. Entonces ahora les voy a dejar vamos a ver cómo realizar una búsqueda. Cómo hacer una búsqueda en PubMed, por supuesto que es algo que hay que ir refinando conforme uno va aprendiendo a clasificar las preguntas, a detectar las palabras clave y los operadores booleanos. Una cosa, un tips, es importante que tengan configurado el proxy de la universidad para poder ingresar a mayor cantidad de artículos. Entonces vamos a hacer una búsqueda en PubMed. Ingresamos, ¿cierto? Voy a borrar esta búsqueda. Una forma útil de ingresar es utilizando el sistema Match. Si bien tú puedes escribir la palabra, ¿cierto? Tal como buscamos en Google, pero es más útil usar este Match que en términos muy sencillos como un árbol de palabras. Entonces permite buscar todos los equivalentes a un mismo concepto. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a buscar adultos medios. Lamentablemente o buenamente, todo esto está en inglés. Aquí, entonces Match me dice, bueno, ¿a qué te refieres con lo que escribiste acá? Middle adult. Entonces me dice todos los elementos asociados y yo, esta cajita es donde voy a ir agregando qué es lo que quiero usar. Agregar al buscador. Y fíjense que acá están los operadores booleanos. Como les decía antes, el AND es cuando yo quiero buscar algo y otra cosa en el mismo estudio. Yo, por ejemplo, podría poner adultos medios o adultos mayores, me sirven los estudios que tengan adultos medios o adultos mayores. O podría usar el NOT, por ejemplo, quiero adultos medios, pero no me digas nada con adultos mayores. Entonces, estas tres opciones tengo para utilizar. Entonces, para la pregunta que estábamos viendo, que si la actividad física es un factor protector para la depresión en adultos medios, vamos a usar el I. Luego vamos a ver actividad física.
exercise, ¿cierto? Le damos una mirada que tenga sentido con lo que estamos buscando y nuevamente yo quiero artículos que tengan adultos medios y actividad física, entonces lo agrego al buscador. Y finalmente, ¿cierto? La depresión, que la voy a buscar. ¿A qué te refieres con depresión? Entonces yo podría poner esta depresión, ¿ya? ¿A qué se refiere con una estado depresivo, ¿cierto? Normalmente desde intensidad moderada con la depresión mayor. Y lo agrego al buscador. Ustedes obviamente revisarían en detalle de qué estamos hablando. Entonces tengo las tres palabras claves asociadas con el I, porque yo quiero investigaciones que tengan esto y esto y esto. ¿Ya? Por eso. Y después buscar en PubMed. Y aquí me aparecieron 474 investigaciones. No todas van a ser específicamente del tema, ¿cierto? Pero probablemente incluyen dentro de su análisis porque es calidad de vida, ¿ya? Pero por ejemplo, acá abajo tenemos síntomas depresivos, ¿cierto? Actividad física y la comparación. Después tenemos una asociación entre la conducta sedentaria. Entonces uno después tiene que ir seleccionando. ¿Y por qué es útil también saber el tipo de estudio que vamos a utilizar? Porque también podemos filtrar, por ejemplo, quiero investigaciones de los últimos 5 años, quiero que las investigaciones además sean libres o que tenga el texto completo, ¿ya? Y acá arriba puedo ver el tipo de artículo, por ejemplo, un ensayo clínico, una revisión, y aquí puedo mirar qué es lo que estoy buscando, ¿ya? Algún ensayo en alguna fase en específico. Bueno, más adelante vamos a aprender estos diferentes diseños durante el curso de la asignatura, ¿ya? De momento lo vamos a dejar tal cual como está, ¿ya? Eso sería, entonces, si te fijas, la cantidad de estudios. Por ejemplo, si dejo de 10 años, tenemos 732 estudios que tienen el texto completo, el acceso, ¿ya? Pues puedo decir 5 años. Y a ver, por jugar nada más, veamos si hay ensayos clínicos sobre este tema. Hay y tenemos 95 ensayos clínicos, es decir, estamos hablando de intervención y no de una exposición como lo redactamos nosotros, ¿ya? Ahora, esta evidencia, por supuesto que es mucho más sólida si trabajo con ensayos clínicos que con el otro tipo de diseño. Bueno, con el tiempo van a ir aprendiendo a filtrar esas diferencias. Y para finalizar, una vez que tú tienes ya tus diferentes artículos, ¿cierto?, seleccionados, los que consideraste que son más útiles para tu pregunta, entonces viene una etapa siguiente que es evaluar la calidad de estas diferentes investigaciones. Y para eso te recomiendo que utilices las guías CASPE, que están disponibles en redcaspe.org, me parece mucho. Y aquí hay una serie de archivos en la sección herramientas, están las guías y tú puedes buscar, por ejemplo, cómo evaluar un ensayo clínico, cómo evaluar un estudio de cohorte, etc. Además de esto, de todas maneras, una forma más intuitiva de hacerlo es con los conocimientos de metodología de la investigación que te van a permitir, por ejemplo, revisar si los objetivos están bien planteados. Una vez que tú hayas terminado este curso, deberías poder decir, oye, efectivamente este es el análisis estadístico que corresponde a la pregunta, o cómo se seleccionaron los participantes, etc. Todo eso te va a permitir determinar la calidad. Pero en esta red CASPE que yo les comento, tú puedes tener una serie de preguntas, ¿cierto?, que te permiten orientarte para saber si efectivamente el artículo está bien hecho conforme las especificidades del diseño con el que estamos trabajando. Y para terminar, dentro de la práctica, ¿cierto?, de lo que es la medicina o la salud basada en la evidencia, llevamos todas estas etapas, pero si tú estás realizando una investigación, esto no queda aquí y los resultados de esta búsqueda hay que redactarlos en lo que vamos a denominar marco referencial. Muchas gracias, nos vemos.